Amigas, amigos, les habla César Alejandro Caires. Soy alumno de la Universidad Fermín Toro en la carrera de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, como lo es el poder legislativo y el poder judicial. Un tema de mucho interés para lo que es ahondar un poco más sobre lo que es la materia de Derecho Constitucional dirigida por el profesor Jaime Torrealba. En esta tarde tan interesante vamos a ahondar en estos temas que por supuesto será parte de la ponderación de lo que es la materia de derecho constitucional y de la cual discutiremos en el día de hoy. Pero antes que todo, vamos a conocer qué es el poder legislativo. Aquí podemos ver una breve imagen del poder legislativo. Podríamos ahondar entonces que el poder legislativo viene siendo definido como el poder que hace las leyes. La facultad tiene una facultad implícita en la posibilidad de regular en el nombre del pueblo. Se supone que a través de este cuerpo colegiado los derechos y las obligaciones cumplen un papel fundamental para la ayuda a lo que tiene que ver con sus habitantes, en consonancia, digamos, que con las disposiciones constitucionales que por supuesto están establecidas desde el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero digamos que esto es un comentario bastante ahondado con respecto a lo que es el poder legislativo. Para ejercer dicha facultad está investida de una incuestionable y alguna autoridad que le otorga la representación de la voluntad popular en un proceso electivo de la cual se eligen a lo que llamaremos nosotros los diputados, o en este caso como es una cámara unicameral, los diputados, y puede ser una cámara bicameral en donde estén situados los senadores, es decir, pueden haber diputados y senadores en este caso. Pero un hombre muy importante que había tocado un tema con respecto a este punto había sido Montesquieu, en uno de sus libros, esa leyenda como fue El espíritu de las leyes, que era precisamente sobre la necesidad de cómo debía funcionar el Estado y que por supuesto este se dividiera en tres poderes, en este caso el legislativo, el ejecutivo y el judicial, para que mediante, digamos, estos arreglos característicos que lo traen, el poder no se autocontrolase, sino que por supuesto evitáramos lo que muchas veces llamamos el mal de la dictadura, la tiranía, la opresión, entre otras cosas que son de sumo interés para, digamos, tocados por el barón de Montesquieu. Muy bien, ahora vamos a ver qué nos dice el artículo 186 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice que la Asamblea Nacional, y leo textualmente, estará integrada por diputados y diputadas, elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, sobre una base evidentemente poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además 3 diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela elegirán 3 diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres, algo muy importante que ha hecho esta innovadora constitución. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o una suplente escogida o escogida en el mismo proceso. Además de todo esto, ¿quién preside el poder legislativo? Aquí tenemos la pregunta que hemos mencionado y hemos puesto la característica importante como es el diputado Diosdado Cabello, aparte de eso vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cumpliendo otros roles como político venezolano. En el caso venezolano, ¿quién lo preside? ¿A quién le compete estudiar? A una figura que llamaremos presidente, la cual denominaremos presidente de la Asamblea Nacional, o puede ser, en este caso, de este cuerpo colegiado que trabaja sobre la base del derecho positivo, como lo puede ser el Congreso de la República. En este caso, nuestra realidad es la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero sin dejar de objetar, de alguna manera u otra, otras experiencias de referente que sumamente histórico y que por supuesto habíamos mencionado, como el Congreso Nacional,
que normalmente funcionaba con esos tipos de cámara, como les habíamos mencionado al principio, como era la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. O sea, es decir, era un cuerpo colegiado legislativo a nivel bicameral, hoy en día con uno solo, en este caso lo que es el cuerpo legislativo a nivel de los diputados. Y el artículo, por supuesto, 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice textualmente que la Asamblea Nacional elegirá de su seno a un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidenta, un secretario o una secretaria y un subsecretario o subsecretaria fuera de su seno por un periodo de un año. El reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas de los mismos. Otra pregunta que nos hacemos en este momento: ¿cuántos son los diputados y cuántos diputados hay? O diputadas en este caso. Normalmente lo vemos a través de esta figura, fíjense bien, de una experiencia previa del año 2000. En este caso hemos tomado este punto referencial de cómo fueron las elecciones del año 2000 a la Asamblea Nacional después de creada lo que es, digamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Después de nacida hubo un proceso electivo de la cual se estableció que en total eran 165 diputados. En este momento, en el año 2000, triunfa el movimiento Quinta República con un total de 92 diputados, al igual que otros partidos políticos como el PPT, el MAS, la Causa R y otros partidos, haciendo una buena, digamos, un buen resultado con respecto a lo que es el partido de gobierno. Al igual que otros partidos como Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, Acción Democrática, Proyecto Venezuela, Convergencia y COPEI lograron unos curules representados en este color que estamos viendo acá por el partido de gobierno y los demás que tienen que ver precisamente con lo que es la oposición venezolana. Además tenemos la experiencia de la Asamblea Nacional de Venezuela del año 2005, en la cual se eligieron 167 diputados, 114 el movimiento Quinta República, que por supuesto así sucesivamente fueron componiendo a través de otros partidos políticos de la alianza gubernamental y completaron además lo que son los partidos de la oposición, que por supuesto representaron en ese momento, en el año 2005, una pequeña minoría. Muy bien, vamos a continuar con nuestra exposición del día de hoy, una exposición sumamente interesante, pero antes de proseguir vamos a hablar de lo que fue la experiencia del año 2012. 165 diputados, 99 del Partido Socialista Unido de Venezuela junto con el Partido Comunista de Venezuela y otros que son de la Alianza de la Mesa de la Unidad Democrática y Patria para Todos. En este caso pasó a formar parte de lo que es la oposición venezolana en ese momento. Igualmente 165 diputados en este caso. Otro de los puntos importantes en esta exposición: ¿cuántas comisiones existen y cuáles son sus atribuciones? Ante todo vamos a tocar y voy a dar previa lectura a cada una de las comisiones para evidentemente nombrar y jerarquizar quiénes son los que están tomando esta posición. Y lo podemos ver a través de este cuadro: la Comisión Permanente de Política Interior, a través de su presidente. Vamos a mencionar nada más el presidente, es Elvira Moroso, del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, Yul Jabol. Comisión Permanente de Contraloría, el diputado Pedro Carreño. La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, por el diputado Ricardo Sanguino. La Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Fernando Soto Roja. También la de Defensa y Seguridad, al igual que la de Desarrollo Social Integral, uno asumido por William Fariña y el otro Osvaldo Vera. La de Cultura y Recreación por Gladys Requena. La Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Manuel Briceño, al igual que José Luis González, que asume la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Digamos que viene completando de alguna manera u otra este ciclo de importancia, al igual que la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación por la diputada Tania Díaz, la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación por Guido Ochoa. Alexis Rodríguez asume la de Cultos y Régimen Penitenciario.
la de Permanente de la Familia con María León y la de Permanente y Administración y Servicio con Claudio Faría. En total son 15 comisiones las que conforman, digamos, el pleno de la Asamblea Nacional, y por supuesto una de las cosas que podemos ver la podemos conseguir precisamente entre sus atribuciones, la podemos conseguir de manera más clara en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y es precisamente entre sus atribuciones la Asamblea Nacional nombrará comisiones permanentes, ordinarias y especiales. Las comisiones permanentes, en un número no mayor de 15, estarán referidas a los sectores de la actividad nacional. Igualmente podrá crear comisiones con carácter temporal para investigación y estudio. Todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir comisiones permanentes en el voto favorable de las 2/3 partes de sus integrantes. Terminado este primer punto y aclarado cuál es la función del Poder Legislativo, uno de los poderes de suma importancia para la generación de las leyes y de la cual se aprueban recursos muchas veces adicionales para lo que es el trabajo del Poder Central, vamos a mencionar ahora un tema de mucho interés y que nos compete como estudiantes de Derecho, como lo es el Poder Judicial. Como podemos ver, el concepto de Poder Judicial, aquí vemos una imagen de los que conforman el Poder Judicial. Estaremos tratando más adelante uno de los temas de interés, lo que es un magistrado. Pero podemos ver a través de esto, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. De eso tenemos que tenerlo en cuenta, y fue el estudio previo de lo que decíamos al principio con respecto a la teoría de Montesquieu en su famoso libro, y que por supuesto hacen del Poder Judicial uno de los protagonistas del ordenamiento jurídico vigente. Se encarga de dar administración a la justicia a través de esta sociedad en la cual vivimos, justamente aplicando las normas jurídicas en los conflictos que por supuesto se están suscitando dentro de la misma. El Poder Judicial, por supuesto, está encarnado por los, digamos, órganos jurisdiccionales que forman en este caso los juzgados, los tribunales, la cual ejercen esa potestad a nivel jurisdiccional, gozan de una imparcialidad, por supuesto, una de las cosas mencionadas, y de su propia autonomía. En los casos ideales, claro está, podríamos decir que de alguna manera, porque lamentablemente es una realidad que no siempre es autónoma, no siempre es real, no existe lo que es la división de poderes, que es lo que evidentemente ha tocado como hincapié lo que es la teoría de Montesquieu. Y digamos cuáles son las atribuciones, y lo vamos a colocar nuevamente en esta imagen: Sistema de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, y cuáles son las atribuciones que por supuesto debe asumir. Voy a tomar lectura de la misma porque son muchísimas, pero quisiera mencionar algunas. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las defensorías públicas. Igualmente le corresponde la elaboración de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial a nivel general, declarar si hay o no mérito de enjuiciamiento contra el presidente de la República, y en caso de ser afirmativo, continuar conociendo lo que es la causa con previa autorización de la Asamblea Nacional y hasta sentencia definitiva. Y tocó el tema, por ejemplo, en este día del caso del diputado Juan Carlos Caldera, que ha sido acusado y por supuesto en este momento histórico acaba de renunciar a su curul, y por supuesto se enfrenta a un enjuiciamiento de manera oral prevista como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y tendrá que, digamos, aclarar ciertos puntos en cuanto al caso que ya conocemos y que por supuesto es referido en la sociedad. Este diputado ha estado implicado en temas de malversación de fondos y por supuesto prestándose de alguna manera u otra según las investigaciones y según las pruebas que se han manejado al respecto, en este tipo de delito de la cual tendrá que responder. Muy bien, también se declara no mérito de enjuiciamiento el vicepresidente ejecutivo, los diputados, como hemos mencionado,
también de los ministros, del Procurador General, del Fiscal General de la República, de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, diplomáticos de la República, en fin, de personalidades que no son inhibidos de lo que es su poder en este caso, y que por supuesto cumplen una función de Estado, una función como, digamos, personajes públicos. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo Nacional, entre otros aspectos que son de suma importancia. ¿Y quién lo preside? Bueno, en este momento lo preside la doctora Gladys Gutiérrez, y por supuesto el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia nos lo dice de manera muy clara, y lo digo textualmente, indica que la Sala Plena es el órgano directivo del Tribunal Supremo de Justicia y tendrá una directiva integrada por un presidente o una presidenta. También está la figura del vicepresidente o primera vicepresidenta, un segundo vicepresidente o vicepresidenta y 3 directores o directoras. En ninguno de los casos los integrantes de la Junta Directiva podrán ser miembros de una misma sala. Cada miembro de la Junta Directiva presidirá la respectiva sala. La Sala Plena tendrá un secretario y un alguacil. Y por supuesto, digamos, cuáles son digamos, esas funciones esenciales de estos personajes. En este caso la presidenta, presidir y representar al Tribunal Supremo de Justicia o delegar dicha representación en algunos de los vicepresidentes, directores u otros magistrados, administrar el presupuesto del TSJ, dirigir los debates de la Sala Plena, convocar a la Sala Plena o sesiones extraordinarias, dar cuenta a la Sala Plena, conceder licencia hasta 7 meses, días continuos a los magistrados o magistradas, funcionarios o empleados que la soliciten por causa justificada, hacer ejecutar las sanciones disciplinarias impuestas en la Sala Plena o en el mismo cuando sea precedente. Muy bien, hemos avanzado un poco en lo que es, digamos, en este tema de quién preside el Tribunal Supremo de Justicia. Hemos conocido un poco lo que son las atribuciones. Vamos a tocar un tema de interés como es el concepto de magistrado y cuántos magistrados son. Volvemos a la misma fotografía que veíamos hace pocos momentos. Los magistrados, en este caso, es un término utilizado, y vamos a hablar desde el punto de vista histórico, a referirse a ciertos funcionarios públicos que cumplen un papel primordial y que viene digamos, de esa antigua Grecia y ha evolucionado y se ha expandido por todos los países de habla hispana para referirse a un personaje que simplemente tiene un cargo administrativo o especialmente judicial. Las funciones del magistrado es, digamos, juzgar y ejecutar los juzgados. Por supuesto, ser independientes, autónomos en su decisión firme con respecto a alguna causa que se establezca. Y por supuesto es algo importante que los magistrados cumplen una vital importancia dentro de ese, digamos, camino a lo que es el dispensar, lo que es lo que es, digamos, la actuación de los casos que se dan normalmente dentro de la justicia, en este caso la venezolana. Juega un papel primordial. ¿Y cuántos magistrados son? Según dicen las investigaciones, y lo que se refiere exactamente son 5 magistrados o jueces principales, que por supuesto, a excepción de la Sala Constitucional, la cual, digamos, está compuesta por 7 magistrados, el Tribunal Supremo de Justicia en pleno, la cual reunirá en sí 32 magistrados de toda la sala. Cabe destacar que son elegidos por la Asamblea Nacional, y en este momento hay un acto democrático en este año 2014 porque se buscan los nuevos magistrados de la Asamblea Nacional, perdón, del Tribunal Supremo de Justicia, quienes cumplirán de alguna manera u otra un papel protagónico por un tiempo máximo de 10 años, por supuesto haciendo cumplir las leyes, entre otras cosas. Muy bien, continuamos. Vamos a conocer ahora cuáles son las salas del Tribunal Supremo de Justicia. Las salas son, que están a cargo en este caso de Gladys María Gutiérrez Alvarado, que es la presidenta,
está en el cargo del año 2013, presidente de la Sala Constitucional. El primer vicepresidente, Fernando Ramón Vegas Teorrealba, presidente de la Sala Electoral. También tenemos a Deyanira Nieves Bastida, que viene siendo la segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y es la presidenta de la Sala de Casación Penal. Además, podríamos nombrar a 3 directores que cumplen también presidencia dentro de lo que es, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia, como es Emiro García Rosa, presidente de la Sala Político-Administrativa, Iris Armenia Peña Espinosa, presidente de la Sala de Casación Civil, y Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, presidente de la Sala de Casación Social. En sí son 6 salas aproximadamente quienes componen, digamos, lo que es el Tribunal Supremo de Justicia, por lo menos conocer de alguna manera u otra cuál es su función orgánica. En este sentido, sabemos que es el cuerpo supremo colegiado para llevar lo que son los destinos de la justicia, es el último ente a la cual uno, digamos, lleva a nivel nacional su caso. Habíamos hablado en una exposición anterior sobre amparo constitucional y habíamos referido a que cuando nos sentimos desamparados, no estamos de acuerdo con algo, podremos acudir a esta máxima instancia. ¿Y quién es el juez rector de su estado? Cuando hacía la investigación me llamaba muchísimo la atención, y cuando digamos tenía la información complementaria con respecto a esto, es aquella persona que guía por nombramiento previo del Tribunal Supremo de Justicia todo lo que es lo concerniente a la circunscripción judicial de un estado, y que por supuesto rige los destinos en esa materia a nivel judicial. La presidenta del máximo Tribunal Supremo de Justicia, quien hace el nombramiento y posteriormente su juramentación. Hemos conocido un poco más sobre el Tribunal Supremo de Justicia, seguimos avanzando en esta última parte de la exposición, como es el concepto de juez. Vemos en esta imagen un ejemplo de un juez, quien por supuesto lleva de alguna manera u otra una máxima autoridad dentro de un tribunal de justicia, cuya función principal es precisamente la de la administración de la justicia. La situación controvertida entre 2 personas, por ejemplo, que requiere la decisión ecuánime, objetiva del hombre, que conozca exhaustivamente, digamos de alguna manera u otra, las leyes como él. También una de sus principales responsabilidades es tratar de que se observe o a definir el futuro de un acusado por determinado crimen o delito. Por supuesto es el juez quien dictamina la punabilidad para cualquier delito que se cometa, de acuerdo a las pruebas concernientes y que se entregan dentro del tribunal, y digamos deberá someterse a juicio las pruebas, como lo acabamos de decir, para declararlo culpable o inocente según corresponda. El artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice claramente cómo es el sistema de elección de un juez. Vamos a ver, el ingreso a la carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hará por concurso de oposición público que asegure la idoneidad y excelencia de los participantes, y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos judiciales en la forma y condiciones que establezca la ley. Un poco largo el artículo, pero quería tocar por lo menos este punto de vista, y los invito, los exhorto a que lean el artículo 255 de nuestra Constitución, de la cual trae los elementos esenciales con respecto a este punto. ¿Y cuáles son las atribuciones de un juez? Veamos cuáles son las atribuciones. Primero, los jueces actúan con un desinterés, un objetivo respecto a los asuntos que se le plantean. Los jueces están sometidos al imperio de la ley, a lo que quiere decir al derecho, lo que significa que debe someterse y determina si se otorga o no la tutela perdida, y deben proceder de alguna manera u otra ateniéndose a las normas del derecho objetivo. Son responsables del ejercicio de su función y por supuesto pudiendo también incurrir en determinados casos como es la responsabilidad disciplinaria, la parte civil y penal.
Otra de las cosas importantes, queríamos terminar, cómo se constituye un tribunal. Y un tribunal es un órgano público, de eso no hay mayor duda, cuya finalidad principal es ejercer la jurisdicción, o sea, el lugar donde se dictamina y donde se trabaja ese proceso judicial, resolver litigios con eficacia de la cosa juzgada, sin prejuicio, sin cumpliendo, mejor dicho, actos de otra índole que las leyes que los órganos le pueden atribuir. Estos asuntos son denominados no contenciosos. Fíjense que no se debe confundir el órgano jurisdiccional, o sea, lo que es el tribunal, con las personas en calidad de funcionarios, en este caso en algo, que son los jueces y además personal auxiliar. Muy bien, amigos, hemos concluido por el día de hoy esta breve exposición, larga pero interesante, sobre lo que es el poder legislativo y lo que es el poder judicial, para, digamos, de alguna manera u otra, dar énfasis a este tema de sumo interés para lo que es la materia de derecho constitucional, y que por supuesto nos trae a colación lo que es el tema tanto de estos dos puntos como lo que hemos tocado en lo que es el poder ejecutivo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Hemos cumplido de alguna manera u otra con esta fase, y por supuesto sea de gran ponderación para lo que es la materia de derecho constitucional. Muchísimas gracias, que pasen ustedes muy buenas tardes, y de verdad complacido de haber compartido con ustedes esta exposición sobre derecho constitucional.